Hola, soy Erika y hoy te invito a modelar estas hermosas muñecas. Bueno, para este modelado vamos a utilizar una esfera número 4 para la cabeza y una número 3 para hacer el cuerpo. Para hacer el cuerpo es importante que usemos el mismo color que vamos a utilizar en el vestido. Y vamos a partir de una bolita del mismo tamaño que la esfera. Fíjense, vamos a hacer una esfera con prolongación. Esto es muy similar a lo que hicimos con la bailarina de cascanueces. Entonces, vamos a hacer una esfera con prolongación bastante larguita. Fíjense cómo voy llevando la masa. Vamos a sacar todo lo que es feíto hasta un mismo punto. Fíjense cómo voy sacando todo ese excedente. Bueno, lo que van a hacer ahora es marcar dónde van los brazos. Bueno, vamos a hacer las piernitas de nuestra pepona. Vamos a correr esto y vamos a hacer un rollito inclinado, el cual le vamos a dejar una bolita en la punta. Es súper sencilla esta patita. Las medidas, tanto del peso como el largo, yo se las dejo en la cajita de comentarios. Bueno, vamos a colocar ahí y vamos a ver. Si la hiciéramos así, paradita, pondríamos las patitas ahí. Y sentadas tenemos que ir de atrás hacia adelante y de atrás hacia adelante. Bien simple. Ustedes lo pegan con cola vinílica. Bueno, para hacer el vestidito vamos a estirar un poquito de masa y la vamos a texturar. Yo lo estoy haciendo con cepillo. Ustedes pueden usar una placa texturadora, un palito texturador, lo que ustedes quieran. Bueno, y vamos a cortar con un cortante número 10 un círculo. Es solamente esta parte. Ahora les voy a enseñar a poner la tela. Bueno, vamos a utilizar puntilla elastizada o pasamanería. Fíjense, con un poquitito de silicona, ustedes lo que van a hacer es ir poniendo todo en el borde del vestido. Sí les recomiendo que la dejen orear un poquito antes de pegarla. Bueno, ponen todo así. ¿Saben cómo hice para que la puntilla quede más un color rosa viejo? La teñí con té. Hice un té, puse la puntillita y después la dejé secar. Queda menos fuerte el color y más acorde a los colores que yo estoy usando en esta muñeca. Van colocando, lo van haciendo con cuidado, respetando la forma. Ahí vamos a cortar el excedente. Cortan y lo pueden pegar con un punto de silicona. También lo que vamos a hacer es el centro. Fíjense, con un cortante redondo de apenas 1 centímetro lo quitan. Lo dejamos preparado. Bueno, vamos a colocar el vestido. Primero vamos a estirar esta partecita. ¿Y qué es lo importante? Que le pongamos cola vinílica hasta donde va a llegar el vestido. Después le vamos a hacer una pecherita. Fíjense, ahí. Vamos a colocar. Y vamos a buscar unas pinzas. Hay un video que hicimos una niña ángel. También lo usamos. Fíjense qué bien que queda. Ahí. Bueno, vamos a hacer la pecherita. Vamos a estirar un poquito de masa. La vamos a texturar tal cual como hicimos con el vestido. Ahí. Y vamos a cortar para poder hacer las uniones. Fíjense cómo vamos a hacer. Vamos a tomar nuestra muñeca, vamos a medir ahí el frente, fíjense. Llevamos hacia atrás
marcamos con la esteca, luego lo vamos a cortar. Presionamos a los costados para ahora poder cortar con la tijera. El corte de la tijera sella la masa. Ahí quitamos esto y ahora sí, vamos a quitar este excedente que nos quedó. Ahí. Y vamos a emprolijar bien todo nuestro vestido, nuestra pecherita. Ahí. Fíjense cómo va quedando, ¿ven? Bueno, vamos a hacerle un pequeño cuellito a modo decorativo y el cuello de la pepona. Ahí, ¿ven cómo queda? Bueno, vamos a empezar a forrar la cabeza. Fíjense, vamos a hacer otra vez una esfera con prolongación. ¿Qué diferencia tiene del cuerpo? Que esta va a ser una prolongación corta. Ustedes fíjense cómo la masa se pega enseguida a la esfera. ¿Saben por qué es eso? Porque previamente las esferas las encolo y las dejo secar, ya listas para hacer las cabezas, los cuerpos. Bueno, vamos a seguir. Para que salga la prolongación es súper importante que la presión la hagan sobre la esfera. Al hacer esta presión, el excedente de masa va bajando. ¿Ven? Y lo podemos quitar con más facilidad. Esto lo hicimos muchas veces en el canal. Vamos a suavizar un poquito y vamos a marcar el sector de los ojos. Vamos a llegar hasta ahí, así les explico cómo colocar estos ojitos que vamos a usar hoy. Bueno, vamos a comenzar con la carita. Vamos a humedecerla un poco para poder pegar la nariz. Vamos a hacer una nariz característica de estas muñequitas, que es como un triángulo. Hay muchas muñecas de este estilo. Entonces, vamos a colocarlo respetando esa formita de triángulo. Y vamos a marcar donde irían los ojos. Quiero que se fijen que el bolillo que uso es del mismo tamaño que la perla. Son perlas o pueden ser también medias esferas de vidrio. O también quedan muy bien las perlas de hematite. Se compra en mercerías, no es nada muy difícil de conseguir. Vamos a hacer la boca. ¿Qué vamos a pensar? Que son puntadas, porque es una muñeca de trapo. Entonces, una puntada, otra puntada. Ahí, como hacen las chicas que cosen estas muñecas que me encantan. Y vamos a unir esas puntadas de un lado y del otro. Obviamente nosotros vamos a marcar el labio de abajo, que bueno, me encanta cómo queda. Ahí, y vamos con las perlitas. A ver. Ay, están vivas. Bueno, vamos a ponerlas de a poco, con paciencia, y las vamos a hundir. Fíjense. Que no toque la esfera, ¿eh? Siempre húndanla un poquito hacia abajo y hacia atrás. Eso es re importante cuando están poniendo este tipo de ojos. Vuelven a hundir. Ahí. Ay, ustedes no saben qué lindo que va a quedar cuando le pongan las pestañas. Ahí. Y vamos a hacer que el ojito no quede como enojado. Yo le digo así a mis alumnas. Ahí vamos suavizando de a poco. Y tenemos que respetar la forma esférica de las perlas. Nos vamos a ayudar con este pincel. Y levantamos ahí, cosa de que quede esa forma redondeada, porque hay veces que la masa se baja. Ahí yo ya solucioné el problema y les di el secreto. Bueno, vamos a comenzar con mi parte favorita. Vamos a tonalizar. Este es un tonalizador color fucsia. Ustedes pueden usar algún rubor que tengan hasta de ustedes. Fíjense, vamos como golpeando, haciendo tic, 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 para que no se marque esa pincelada.
bien rosas esas mejillas, un poquito en los ojos, ahí me encanta cómo queda. Bueno, vamos a hacerle las cejitas con el lápiz acuarelable, un marrón no tan oscuro, ya que ella tiene un pelito bastante clarito. Ahí vamos haciendo esas cejas hermosas y con el mismo lápiz acuarelable y agua vamos a pintarlo. También lo pueden hacer con acrílico como hicimos en otros, pero bueno, ahora lo hacemos así. Y vamos a hacerle 3 pestañas a cada ojo. No hace falta poner más, porque si no queda como muy exagerado para una muñeca que es tan simple. Fíjense qué delicada y qué bella que queda con estas pestañas tan simples. Bueno, les voy a enseñar a hacer el pelito de esta muñeca con lana. Fíjense, vamos a utilizar un cortante de 8 centímetros de diámetro y vamos a envolver, fíjense, aproximadamente este movimiento lo voy a hacer 9 veces si es una lana de estas que son más bien gruesitas. Si ustedes utilizan una lana más fina, tendrá que ser un poco más. Bueno, ahí llegué a las 9 veces, vamos a cortar y ahora con otro pedacito vamos a atar en el centro. Fíjense. Esta parte de este nudo que estamos haciendo va a quedar en lo que es la nuca de la muñeca. Es al revés de cómo hacen otro tipo de pelucas. A mí me gustó hacerlo así y me parece bastante novedoso. Vamos a medir cómo va quedando. Fíjense, mido la carita, el nudo va en la nuca. Fíjense, ahí vamos a colocarlo. Me fijo de tener un excedente para poder hacerle la cola de caballo. Ahí. Hasta ahí llega el pelo. Entonces ahora con la silicona vamos a pegar lo que sería el flequillo. Ese es más o menos el largo que le quiero dejar de frente. Entonces hasta ahí va a llegar el pelito. Miren, vamos a colocar ahí. Después vamos a poner uno más pequeño, más hacia adelante. Esto es casi pelo por pelo, pero queda muy bien y van a ver la terminación que tiene. Queda divina, queda amorosa. Ahí ponen ese y vamos a poner uno bien cortito que le dé esa terminación tan simpática y amorosa. ¿Ven? Bueno, vamos a pegar todo el pelo. ¿Qué es lo importante? Que la silicona quede bien puesta en toda la cabeza de esta muñeca, porque ahí se va a pegar cada una de las hebras de lana. Entonces es re importante que no les quede ningún espacio sin pegamento. Bueno, recuerdan que el nudo tiene que ir bien en la nuca. Vamos a intentar ponerlo. Es el momento. Ahí van haciendo que se pegue. Dan vuelta a la cabeza. Y fíjense, cada hebra tiene que pegarse bien, que no se vea el color piel. Y lo van a sostener un ratito antes de empezar a peinar. Bueno, una vez que está seco, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a atar como si fuera una cola de caballo, con la misma lana que hicieron el pelo. Entonces, cuando corten, estos pedacitos se van a integrar con su pelito. Vamos a empezar a jugar a que somos peluqueras y separar estos mechones. Ahí. Y fíjense lo que vamos a hacer ahora. Cada uno de esos pelitos los vamos a abrir.
Y esto hace, estas lanas tipo bucle, quedan como que realmente esta muñeca tiene bucles. Si esto no estaría seco, no lo podríamos hacer. Por eso les recomendaba que lo dejaran secar. Miren qué natural y qué hermoso que queda. Acá tómense su tiempo para hacerles el peinado que más les gusta. Me encanta esta técnica nueva para enseñarla en el canal. ¿Les gusta? Bueno, vamos a hacer los bracitos de esta muñeca. Son muy simples ya que es una muñeca de trapo. Acá en Argentina a estas muñecas les decimos peponas. ¿Cómo se le dice en su país? Bueno, fíjense. Lo que vamos a hacer es pegarlas con algún pegamento instantáneo. Ahí bajamos un poquito el hombro porque tiene que dar la sensación de que está caído, ¿ven? Bueno, vamos a poner así. Fíjense, yo le puse una cintita para cubrir la unión. Ahora vamos a hacer un detalle decorativo. Vamos a colocar unas flores como las que le enseñé en el perrito Corgi. ¿Se acuerdan de ese video? Les dejo el link. Bueno, vamos a comenzar con el armado. Recuerden que siempre ponemos el alambre y no empujamos sobre la pieza. Vamos a hacerle un pequeño detalle de un moño. Ustedes tienen el video de la gatita Marie donde lo enseño. Les dejo el link para que lo puedan ver. Miren qué divino que queda este detalle. Aprovechamos a seguir peinándola para que quede bien como nosotros queremos esta muñeca. Bueno, vamos a ver cómo queda armada. También la vamos a pegar con adhesivo instantáneo. Colocamos ahí un poquito y ya viene el momento más mágico. A ver cómo queda. La despeinamos un poco. Miren qué divina que queda esta muñeca. ¿Les gusta cómo quedó? Así queda nuestro hermoso proyecto del día de hoy. No te olvides de darle like si te gustó el video, suscríbete al canal y presiona la campanita para tener más videos. Y si me querés ayudar con el canal, compartilo.